Buenas tardes, vamos a ver en esta ocasión hilos y suturas para el taller después de pequeña cirugía. Esta clase está dividida en dos, la parte teórica y la parte práctica que la voy a tratar de enseñarte eh, mediante imagen algunos puntos, pero lo más importante viene en el taller. O sea, ahí nos vamos a enfocar mucho en la práctica y los tipos de puntos y suturas. Y ahorita vamos a enfatizar un poquito la teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera parte va un poco más lenta y la última parte de la charla va más rápida. Ok, comenzamos. En la historia han habido, a lo largo de la historia han habido diferentes opiniones acerca qué es un hilo, qué es una sutura, si sutura es el hilo o sutura es el proceso por medio del cual nosotros realizamos un cierre de la herida. Entonces todavía ha pasado tanto tiempo y no nos hemos puesto de acuerdo. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Entonces, para que nosotros hablamos y poder diferenciar teóricamente, una cosa es el hilo de sutura, así lo vamos a diferenciar, y lo otro nos vamos a quedar con sutura como el procedimiento por medio del cual cerramos una herida a través de un hilo de sutura. Pero te lo digo para que tú sepas eh, que si alguien le dice al hilo, hey, pasame una sutura, un nylon 3.0, pues también está académicamente aceptable. En el proceso del cierre de las heridas hay tres tipos de cicatrización. El cierre por primera intención, el cierre de segunda intención y el cierre por tercera intención. Te los explico. El cierre de primera intención es toda aquella herida de una cirugía electiva, una herida limpia, que lo cerramos inmediatamente luego de haber hecho la limpieza de la herida, pues cerramos con el hilo de sutura. El cierre por segunda intención será aquella en el cual estaba muy sucia la herida. ¿Okay? Nosotros limpiamos, realizamos el proceso de curación avanzada de la herida y la dejamos abierta. Ya sea que esté abierta con curaciones o podemos estar abierta con un apósito o puede estar abierta con un sistema de presión negativa. Eso lo vamos a ver en curaciones avanzadas de herida. No importa qué utilicemos, pero curamos, limpiamos, dejamos ahí abierto un par de días y al final cerramos, hacemos la sutura. Por eso se llama en segunda intención o en segundo momento. Y el cierre por tercera intención es aquella herida que se cronifica, se ulcera, hace una úlcera y pues no hay forma de cerrarla con sutura y la dejamos que cierre sola. Eso es un cierre por tercera intención. Ahora bien, ¿qué materiales nosotros tenemos que tener en cuenta para las suturas? Una sutura tiene una aguja, tiene un hilo o una hebra, pero también podemos tener grapas. ¿Ok? Todo eso es lo que utilizamos para cerrar una herida. Hay grapas tanto para interno, es decir, para intestinos, para cirugías de abdomen y también hay grapas para la piel. Las agujas están divididas en porciones. Primero, hablar de las partes. Bueno, tenemos, como veíamos en la foto al inicio, tenemos una base donde enhebramos el hilo. Eso se hacía mucho antes. Cuando yo estudiaba, alcancé a ver algunas, le llamábamos incluso así, agujas chulonas, es decir, que solo era la aguja, como veíamos en la fotografía. Entonces, la parte donde se enhebra es la base, el cuerpo de la aguja, que puede ser curvo, y antes existían rectas, hoy ya casi no se ven. Y por último, la punta de la aguja, que es la que tiene filo, para poder penetrar los tejidos fuertes como la piel, la aponeurosis, o las agujas romas, que no tienen filo a nivel de la punta para no dañar las estructuras, y esas se utilizan para tejidos internos, tejidos celular subcutáneo, intestinos, etc. Eso en cuanto a características, prácticamente todas las agujas son
curvas hoy día, las puede haber de diferente. Puede haber de un medio, puede haber de 3/4, un octavo, eso determina el tamaño. Además de eso también son de acero inoxidable y ya traen en la base adherido el hilo. Eso es como prácticamente ya se viene siendo desde hace muchos años y así vienen ya las agujas. E incluso hoy día están las agujas de fácil corte. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tienen un montón de agujas con sus hilos, se usa una vez, y se corta de un solo, solo jalas y se separa el hilo de la aguja y anudas, ¿sí? Entonces se pasa un punto por sutura que viene prefabricada. Y los tipos, como te mencionaba, pues hablamos de agujas redondas y agujas rectas. El hilo, la hebra. Bueno, podemos utilizar tres tipos de clasificaciones. El comportamiento en los tejidos, de acuerdo a eso se clasifica. Podemos clasificarla según el origen, que puede ser natural o sintética, y según la estructura, es decir, cuántas hebras tiene y cómo van unidas esas hebras. Por ejemplo, en el comportamiento de los tejidos, los clasificamos de dos tipos. En responden al tejido no absorbibles, es decir, no desaparecen, el cuerpo por ningún efecto puede destruirlos. Y dos, los hilos absorbibles. Estos son aquellos que a través de enzimas el cuerpo puede degradarlos hasta terminar de desaparecer. El origen, ya te mencioné los dos, sintéticas hechas por el hombre y de origen natural, obtenido a nivel de los animales. Y la estructura va a depender del tipo de hebra. Los hay eh, únicos, es decir, a través de monofilamentos, una sola hebra, o pueden ser multifilamentos trenzados, que son múltiples hebras trenzadas entre sí. Acá tenemos la primera. Ahora, antes que nada, tú debes de saber que una misma sutura puede utilizar las tres clasificaciones. No es que yo voy a preferir utilizar la primera clasificación según comportamiento en el tejido, o yo mejor voy a utilizar la estructura. No, una misma sutura o hebra, nosotros podemos utilizarla y ubicarla en cada una de estas clasificaciones. Así las suturas absorbibles, por ejemplo, aquellas que se obtienen, el catgut, no es que venga del gato, sino que el catgut viene de los intestinos de la vaca, de los res. Entonces se llama catgut y el catgut puede ser catgut simple o puede ser catgut crómico. Es la misma hebra, solo que la última viene envuelta en una cubierta de cromo. Lo que hace es que sea su vida media más prolongada. Estos son, recuerda, absorbibles. El catgut entra dentro de la clasificación. Absorbible, según la respuesta en el organismo, es un de origen natural y, por último, es monofilamento. El ácido poliglicólico, el Dexon, policonato, polidoxanona, poliglactina 910, todas estas son sintéticos. Uno, ¿cómo responden al organismo? De origen absorbibles. Y por último, ¿cómo son las hebras? La gran mayoría, el ácido poliglicólico y la poliglactina 910 o el famoso Vicril, que lo vas a escuchar mucho, son trenzados. De ahí la polidoxanona, a veces el poligluconato, pueden ser, o Maxon, pueden ser monohebras, es decir, monofilamentos. Esta tabla, esta cuadrilla es muy importante. Nosotros podemos determinar, ¿okay?, la fabricación de dónde vienen, ¿okay?, la tensión, la reabsorción, ¿okay?, la reacción en el organismo, muy, muy importante. El manejo, cuando yo hablo de manejo, ¿qué tanto es maniobrable a la hora de sala de operaciones? Y por último, también tenemos la aplicación, a dónde se utiliza. Te lo dejo para que tú los estudies. Cuando yo digo los días de tensión, son los días que tiene la misma fuerza tensil. Defínese fuerza tensil como
el peso en gramos que puede soportar el hilo antes de romperse. Todos son diferentes. Y esa fuerza tensil se traduce en días. Por ejemplo, el cadmio de 4 a 10 días dura con su fuerza tensil adecuada. El vicril dura más o menos de 20 a 30 días con su fuerza tensil adecuada. Por eso es que decimos que los tiempos de absorción son mayores, ¿sí? Porque como aguanta más, entonces el tiempo en que se absorbe completamente es este que vemos. Ahora, vamos al otro ejemplo. Vámonos a las suturas no absorbibles, ¿sí? Y los hay también. Son, según la respuesta al organismo, tú sabes que estos son no absorbibles. Según el origen, pueden haber naturales y pueden haber sintéticos. Por ejemplo, el primero que ves acá, a tu izquierda, es el sintético, es el natural, perdón. La cera, ¿ok? Y el acero, el nylon, son del ejemplo sintéticos y el algodón es un ejemplo también de tipo natural. Eso es según el origen. Y según la estructura, entonces vamos a ver que la seda es multifilamento, el acero obvio es mono, el algodón puede haber de los dos y el nylon es monofilamento. Y aquí tenemos otros ejemplos de estructuras no absorbibles como el poliéster o mercilene, el que viene botando al nylon y lo viene desplazando, pero es un poquito más caro, es el polipropileno o prolene y el polibutéster o nodafil. ¿Okay? Bueno, estos todos son no absorbibles, todos son sintéticos, ¿okay? Y todos son monofilamentos. Dato curioso, cuando te pregunten, nylon, ¿de dónde deriva este nombre? Este nombre significa de los dos países, bueno, uno no es un país, pero bueno, son los dos estados donde se hizo. Nye es de New York y Long es de Londres. En ambos estados se hizo y por eso le decidieron ponerle nylon. Y aquí tenemos la tabla característica para las suturas no absorbibles. Es tú, ojo con la seda. Desarrollamos lo demás tú lo revisas. La seda es trenzada, como te dije, y viene del gusano de seda. La reacción en el organismo, ojo, es altísima, o sea, responde, da reacción. Cuando el organismo responde contra algo, eso se llama reacción a cuerpo extraño y es altísima, hiperalergénico. El manejo sí es suave, excelente, y se utiliza para suturas de vaso. La seda prácticamente se está dejando ya, no debería de utilizarse. Hoy utilizamos el nylon principalmente y ya está siendo sustituido por, a nivel de los intestinos o vasos, podemos utilizar Bicril, y a nivel de piel estamos utilizando nylon o podemos utilizar Prolene. Y acá está, mira el nylon sintético, eh, algunos es trenzado, la mayoría son monofilamento. La reacción al cuerpo es mínima, es bueno su manejo y se utiliza para piel y fascias. Y aquí tenemos el alambre, prácticamente ortopedia, quien lo utiliza para rupturas de la rótula, por ejemplo. Y por último, como te mencioné, también tenemos las grapas. Esta la gran ventaja es la velocidad que te acelera, te acorta el tiempo para poder terminar. En lo que vas dando tal vez 2, 3 puntos, 4 puntos simples, tú ya has de una lápara o una herida, ya has terminado esa lápara de ponerle, de cerrarla con las grapas. Y las hay para cirugías tóraco-abdominales, incluso para internas, para asas intestinales, podemos hacer anastomosis como decía aquí, gastrointestinal, y también para cuero cabelludo, piel en todos los lados, ginecológica, lo que sea, todo lo que es piel de todo el cuerpo, podemos utilizar grapas y la podemos colocar a nivel de la piel. Por ejemplo, estas son las engrapadoras. Esta digamos que es para cirugía abierta. Aquí está cortando el epiplón en la curvatura mayor. Aquí está el duodeno, primera porción, y aquí va para acá cortando todo esto.
Incluso suturas mecánicas como el ligasure, como, ay, ¿cuál se me escapa el otro que usa ultrasonido? Se me escapa el nombre ahorita, pero sí, incluso se pueden ya ligar vasos e inmediatamente cortarlos. El armónico, ese es ligasure y armónico. De un solo corta aquí, abre, hace hemostasia, coagula y corta de un solo y es mucho más rápido. Y estas son las engrapadoras de piel. Eh, ¿Me recuerdas enseñarte alguna por si no has visto? Y es rápido, o sea, pa, y una láparo termina en menos de, en manos expertas, digamos que sin exagerar, en 2 minutos has terminado. Vamos a ver la sutura del proceso de la cicatrización de herida. Hay que tomar en cuenta y debes tú tomar en cuenta varias cosas. ¿Para qué? ¿Para qué es importante esto? Para evitar riesgos de dehiscencias, o sea, apertura de la herida, y principalmente para evitar eh, la infección de la herida. ¿Okay? Estos son sacados de los principios de Halster. Te invito a que lo revises, búscalo ahí, pregúntale a la inteligencia artificial y te lo va a presentar los 10 principios de Halster. En base a eso está esto. Primero, no deben quedar bordes evertidos. Bordes evertidos es esto, que haga esto. ¿Ok? No debe de quedar así. Tiene que quedar la sutura piel con piel. ¿Listo? Borde con borde. Dos, evitar espacios muertos. Digamos que la herida es así y esta es la piel. No vayamos a cerrar esto. Eso es un espacio muerto y se infecta. ¿Ok? Debemos de cerrar esto primero y después cerrar los bordes de la herida. Usar el menor calibre y la aguja más delgada. ¿Por qué? Va a depender del sitio de la sutura. Donde haya más resistencia, podemos utilizar una sutura un poquito más gruesa, digamos una rodilla, un nylon 2.0, un nylon 1, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta superficie plana, una sutura calibre 3.0, muy delgada, puede ser utilizado fácilmente. Y la aguja lo más delgado posible. ¿Para qué? Para que no traumatices ni dañes más los tejidos aledaños que nos favorezcan la infección. No suturar a tensión significa no hacer esto. Tiene que quedar libre de tensión. Vuelvo a repetirte, planito, planito, borde con borde. Y respetar las líneas de Langer. Ya viste tú en anatomía que las líneas de Langer están en la piel y siempre vamos a ir suturando en esa dirección. Todo esto para evitar infecciones y para evitar dehiscencia de la sutura. Voy a aprovechar, aquí hago un paréntesis. Las suturas, su calibre o los hilos, las hebras se clasifican por número de ceros. Eh, Realmente, a mayor número, la sutura es mucho más delgada. Por ejemplo, 1 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros. Pero no se escribe así. Por ejemplo, 2 ceros, 1, 2, 3 ceros. No, sino que solo se pone el número 3-0. ¿Okay? Si una sutura de 4 ceros, se escribe 4-0. 4 ceros. ¿Okay? Pasemos ya un poquito a la práctica. Bueno, te quedan las imágenes para que las repases, ¿sí? Y vamos a hacer esto. Acá tenemos los bordes de la herida. Esto es lo que vamos a practicar. Entro, acuérdate que es un nudo simple, vulgar, un nudo sencillo. Entro, paso por en medio de la herida, salgo. ¿Ves tú la distancia? Debe de ser más o menos de medio a 1 centímetro. Enrollo mi pinza, es decir, le doy 1, 2 vueltas. Abro, ¿okay? Agarro, acá estás viendo, paso 2, agarro el hilo y jalo para que pase en medio, aquí, para que pase en medio, ¿listo? Y luego ya solo anuso. Ahí es lo que decíamos, no quedar atención, no apretar mucho y solo hacer llegar al borde con borde. ¿Okay? Y luego, para que sea un nudo cuadrado, vamos al revés.
Si yo enrollé acá, uno, dos vueltas, entonces la próxima yo voy a enrollar uno, dos, para atrás, vuelvo a agarrar nuevamente acá el hilo, ¿listo? Y soco. Y eso me va a quedar un nudo cuadrado, fijo, ¿ok? Si quiero, la gran mayoría le damos tres vueltas. Si quiere, se puede, si no, aquí está bien. Y por último, el nudo no debe de quedarte sobre la herida, porque acuérdate que el nudo se hace así y favorece la colonización bacteriana y te puede infectar la herida. Entonces el nudo va a quedar siempre a un extremo donde yo estoy apuntando ahorita, ahí va a quedar siempre el nudo. Entonces lo único que se hace es jalar los dos bordes y el nudo se desplaza. Vamos ahora a ver una sutura discontinua. Es hacerlo lo mismo como un punto simple, solo que vamos, de aquí ya vamos en proceso, ya es uno, dos, tres. Mira cómo entra acá, sale, hace la primera, la segunda y el nudo queda a un extremo. Y vamos haciendo, te dije, la sutura se hace de medio centímetro del borde a un centímetro, ¿ok? Y la sutura discontinua la vamos a hacer entre uno y otro punto, más o menos un centímetro de distancia de esto. ¿Okay? Y vamos cerrando borde con borde. Y eso van a ser laceraciones, zonas de tensión subparticulares. Vamos a utilizar hilos fuertes, gruesos, un nylon 1,0 o un nylon 0. Vale. Ese era punto simple, discontinuo. Hoy vamos a un punto simple, pero vamos a hacer una sutura continua. Mira acá cómo entra, ¿ok? Solo entra y deja la hebra. Vamos, pasamos al otro lado igualito y después lo único que hacemos con la aguja aquí, entramos aquí para acá, vamos haciendo esto. Entramos aquí hasta acá y vamos haciendo esto. ¿Ok? Cuando llegamos al final, vamos agarramos este con una pinza, este con la otra pinza y se soca como un zipper y luego se anuda acá. Esta sutura, si bien es cierto, es más estética, ¿sí? Son paredes largas, rectilíneas y tiene una desventaja, ¿ok? Que si se te infecta la herida, tienes que quitarla toda, porque no puedes detenerla en cierto punto como la discontinua. Por ejemplo, si se me infecta esta herida, yo retiro dos puntos y lo otro sigue suturado y cerrado. En cambio acá, sí es más estética, pero que tiene esa pequeña desventaja, que si al caso se llegan a infectar, eh, pues se tiene que quitar todo. Y no se utiliza en áreas de tensión como articulaciones, rodilla, codo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí generalmente estamos moviendo y la tensión puede romperla. Este es un punto de los más frecuentes realizados en el día a día. Se llama punto cuadrado o punto colchonero o ginecología le denomina eh, ¿cómo se llama? Mordedura de chucho, algo así. No me recuerdo, pero no sé. El nombre original es colchonero. Y este puede ser horizontal o puede ser vertical. Se utiliza para zonas de mucha tensión o si yo quiero abdomen distendido, que va a quedar apretado, ahí se utiliza. Áreas de tensión como rodilla, codo, ¿okay? Tobillo, ahí lo podemos utilizar. Y te lo explico ahora. Vaya, mira. Hay una memotécnica que quiero que aprendas y dice cerca, cerca, lejos, lejos o viceversa, no importa. Para empezar te dije que hay dos, horizontal y vertical. Entonces, este es horizontal, mira, lleva recto siempre. Entonces empezamos, lejos, entro, lejos, perdón, voy acá a empezar, lejos del borde, atravieso como un punto simple, normal, y salgo lejos del borde. Luego me meto aquí en el mismo lugar, cerca, y salgo cerca. Así por eso te digo, lejos, lejos, cerca, cerca. Y ya ahí anulo. Eso es todo. Sencillo, no pasa nada. Lejos, lejos,
cerca, cerca, a nudo y aquí va a quedar el nudo. ¿Listo? Vaya. Además de esto, ¿qué otras ventajas tiene? El punto colchonero tiene la gran ventaja, uno, de resistir la tensión. Dos, es muy hemostático. ¿Por qué? Porque utiliza dos planos. Y tres, incluso hasta me puede cerrar dos planos. Esa es otra de la gran ventaja. ¿Listo? Estéticamente no le gana al punto simple porque el punto simple, esto queda ligeramente fruncido. ¿Okay? El punto simple queda planito, planito. ¿Cuál es la? Dije dos, horizontal, vertical. Este es el horizontal y el vertical utiliza la memotécnica cerca, 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 cerca. ¿Por qué? Porque entro cerca, salgo cerca y de ahí bajo. Por eso es vertical. Y vuelvo a entrar cerca y salgo cerca y anudo. ¿Ok? Por eso se llama así. Eso no te preocupes, te lo voy a mostrar, lo vas a ver o en videos de YouTube, ahí tienen que estar ya y lo vas a hacer. Ok. La sutura intradérmica en el área hospitalaria, como cirugía, casi no se utiliza. En cirugía plástica es la de elección. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es sumamente estética y son para cirugías electivas, donde tú tienes casi la garantía que no se va a infectar. ¿Qué hacemos? Vale. Vamos a utilizarlo en heridas normales o heridas profundas, porque mira cómo es al revés. Recuerda que antes empezábamos aquí en la piel, lejos, lejos. Acá no vamos a empezar en la piel, vamos a empezar adentro del borde de la herida. Mira, profundo, salgo superficial. A esa distancia entro, salgo profundo. ¿Ok? Halo y todo se va a cerrar así. ¿Ok? Y el nudo, de esta manera, si tú lo bajas esta hebra, el nudo va a quedar acá. El nudo queda abajo, profundo. Le llamamos nudo escondido. Y eso afronta. Ya después, ya para poderlo hacer profundo, y aquí la piel ya solo la cierro con alguna sutura simple, porque ya esta le quita tensión, o puedo utilizar grapa mucho más fácil. La sutura de esquina. Vamos a las anteriores, hasta las anteriores, todas las vas a hacer. Esta, queda tiempo, la hacemos, te lo enseño y la haces. Es cuando mira las heridas son así en B, son esquinadas. Entonces venís cerrando con punto simple y todo. Y para la esquina, te vas a imaginar, vas a entrar a un extremo, pero acá vas a agarrar la cutícula. ¿Qué es eso? Subcuticular, abajo de la piel. Vas a salir, entrar a un extremo y salir al otro extremo. Y vas a salir acá al otro extremo del triángulo, ¿ves? De la esquina. Ya cuando jalas, se acerca el borde lo tienes acá, se acerca y caza caballito. ¿Ok? Vale. Esta pues sirve porque de repente cuando estamos aprendiendo, vamos suturando, la herida está más larga y más corta de un extremo, y entonces para compensar se produce eso, vamos suturando y te queda así, borde elevado. Entonces eso se le llama oreja de chucho o de perro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira tú, lo levantas, ¿ok? Trazas una línea completamente recta, cortas, y ya después ya te queda, ahí ya compensas, ya te queda recto, ¿ok? Y ya terminas de hacer la sutura simple. Cierre en BY es sumamente bonita, es una sutura bien linda, se utiliza, pasa de ser una sutura en B, pasa a ser en Y, y se utiliza mucho para, ¿cómo decirte? Para heridas en los dedos, ¿sí? Se utiliza muchísimo. Por ejemplo, si yo se cortó acá la falange, entonces lo que yo hago es una B acá, ¿ok? Y termino de subir el flap. ¿Qué hacemos en la BY? Si yo tengo ya corte, yo hago la B, ¿sí? O dibujo acá en la primera falange la B y en la segunda falange una línea recta y formo una Y. Hago esto. Empiezo a cortar, perdón, empiezo a suturar, a cerrar la base, ¿ok? Y
Ya cuando llega un momento, acá, estás viendo, llega un momento que va recto, 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 y pum, y ya se hace una B. ¿Ok? Y entonces puedes dar un punto del borde, o sea, llegar acá, y luego seguís recto, recto, recto aquí, y recto, recto, recto aquí. Esa es una sutura en BY. ¿Ok? O sea, ahí estás combinando los puntos simples con el punto de esquina que te enseñé, y después recto, recto, puntos simples normales. ¿Ok? Hay suturas que las vas a encontrar así, ya vienen así, o hay suturas como de la que yo te explico, que yo le termino a esa B, le termino haciendo recto acá para volver la BY. Y así queda estéticamente más bonito. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Ya las escuchaste alguna? Sangrado, si se queda dentro de un espacio muerto se infecta la herida, un hematoma, dehiscencia, es decir, que va tensión o se está acumulando mucha secreción, termina haciéndose salida de esta y produciendo la dehiscencia de la herida. Necrosis, muy bien, los bordes generalmente, cuando queda muy a tensión que no le llegaban, la forcea que llegara, quedó a tensión, los bordes se necrosan y se terminan infectando. Y un granuloma. Llámese el granuloma, generalmente se produce cuando usamos mucha sutura interna, el punto interno intradérmico, y queda ahí una sutura, por ejemplo, el Vicryl no absorbible, pero se absorbe en mucho tiempo, unos 3 meses o 90 días, y queda ahí y forma un granuloma. Entonces también se puede dar como complicación a colocarle mucha sutura. Esto es importante y esta es la teoría, ¿sí? Eso es el libro, pero no generalmente no se trabaja vas a ir viendo con tu práctica y todo que se pueden prolongar más días. Por ejemplo, generalmente empiezo con el segundo. Las suturas de cuero y cara se recomienda 4 a 6 días. Dice todo el mundo, en los 5 días se lo quitas. Sí se puede, algunas se abren, otras no, pero yo he visto también que esos puntos los dejan normal 7, 8 días y no hay ningún problema. Cuero cabelludo, más o menos, con tronco, extremidades en todas partes, 8 a 10 días. Yo los dejo 10 días y no pasa nada. Incluso la de las extremidades, rodilla, tobillo, codo, esas áreas de tensión, se pueden dejar hasta 15 días. Pero como te vuelvo a repetir, esto es lo que en el libro se encuentra en el Washington de cirugía y el de pequeña cirugía. Pero también tenemos que conocer los anestésicos locales. Pregunta siempre de cajón, eh, ya que para poder hacer una sutura debemos de saber colocar y bloquear el dolor con un anestésico local. Por lo tanto, te los menciono. ¿Cuál es el mecanismo? Disminuye la permeabilidad de la membrana neural, ¿sí?, a los iones sodio, haciendo más lenta la despolarización, de modo que nunca alcance el umbral, disminuye el dolor y que no se propague. Eso hacen los anestésicos locales. Podemos tener dos grandes grupos. Los ésteres, metabolizados por la colinesterasa. Ahí, por ejemplo, tenemos la clorprocaína, la cocaína, la procaína y la tetracaína. El grupo de los ésteres. Y el grupo de las amidas están los que más conoces o has escuchado. Estas tienden a metabolizarse por algunas enzimas hepáticas y ahí tenemos la lidocaína o silocaína, la bupivacaína, etidocaína, mepivacaína. Así es que recuerda, ésteres y amidas. Y aquí parte de los factores físicos que hacen. La velocidad de absorción va de mayor a menor y acá lo ves. Se absorben de mayor a menor endovenoso, traqueales, intercostales, paracervicales, epidurales, braquiales, ciáticos, femorales o subcutáneos. De mayor duración a menor duración. Ojo que acá estamos lo que nosotros vamos a hacer en pequeñas cirugías. Existen medicamentos que le pueden potenciar el efecto o se llaman coadyuvantes al anestésico, como por ejemplo la adrenalina.
Y eso potencia el efecto en cuanto a duración del efecto de eliminar el dolor. Pero tenemos que también tener cuidado porque potencia el efecto de los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción. Al vasoconstruir, hace que se quede ahí el anestésico y pues tenga mayor efecto. Y ahí dice la dosis máxima en niños, 10 microgramos por kilo, y en adultos 200 a 50 microgramos. Ahora bien, también hay efectos secundarios cardíacos, pulmonares, neurológicos, eh, y todo lo que tú ves ahí. Neurotoxicidad, inmunitarios, pero pues claro, estamos hablando de complicaciones más que todo endovenosas, y si de verdad se utilizan sin conocimiento alguno. Y esa tabla es interesante, te la voy a explicar. Vamos a agarrar el más común como la lidocaína, ¿ok? Mira, tenemos solución simple lidocaína al 2% y tenemos solución con adrenalina. En la columna tenemos la dosis máxima y la duración en minutos. Entonces, ¿qué pasa con la lidocaína? 300, ¿ok? En la dosis máxima. Hablamos, recuerda, microgramos. Y tiempo de duración de 30 a 120 minutos, ¿ok? Estamos hablando de media hora hasta prácticamente 2 horas. Demasiado. Pero ve qué pasa con la adrenalina, ¿ok? Mira, aumenta la dosis máxima, llega hasta 500. Acuérdate que está diluida la lidocaína en la adrenalina y entonces mayor dosis, poner más. Y la duración va de 120 a 360. Eso es lo que buscamos. ¿Okay? A prolongar el efecto anestésico, disminuir el dolor por más tiempo mientras suturamos. Pero existen ciertas contraindicaciones para el uso de anestesia de lidocaína con adrenalina. Por ejemplo, los apex, la punta de los dedos, punta nasal, punta de la oreja, ¿ok? Prohibido colocarle adrenalina. Segundo, pacientes cardiópatas, ¿okay? Prohibido, porque puede potenciar un efecto tóxico, ¿sí? Al cierre de alguna herida. ¿Listo? Y así tú vas a ver que vas a encontrar dosis. Te invito a que leas por kilo de peso. Recuerda que acá estamos hablando, mira, cuando elegimos 10 microgramos por kilo en los adultos. Pero el típico ejemplo que te van a preguntar en cirugía es, de este frasco de lidocaína al 2%, ¿cuánto es la dosis máxima que se le puede colocar a un paciente? ¿Sí? Y de paso te van a preguntar, ¿cuánto es la dosis? Yo te lo voy a preguntar cuando te vea. ¿Cuánto es la dosis máxima de lidocaína sin anestesia, sin adrenalina, perdón? ¿Y cuánto es la dosis máxima de lidocaína con adrenalina? ¿Sabes? Me puedes decir de un solo 300 y 500 microgramos, pero pues tienes que saberlo cuánto es la dosis máxima por kilo de peso. ¿Okay? Porque la gente es mala, malos somos nosotros en el hospital. Siempre decimos, ¿cuántos cc? No, no, decime cuántos cc de este frasco. No me digas los microgramos, no que los cc. ¿Cuánto es el máximo que yo le puedo poner a un paciente para suturarlo? Y la dosis máxima viene de acuerdo a los microgramos por kilo y de acuerdo a cuánto cc trae la lidocaína al 2%. Es decir, que trae 2 gramos en 100 cc. ¿Y cuántos tiene ese frasco? Esa es una conversión, lo platicamos en la práctica. Esto es lo que te